En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz viernes. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Escuchamos un episodio en cierta manera triste por el desenlace, pero un tanto alentador para quienes creemos en Cristo. Y es alentador por la misión de Juan el Bautista, de cómo su entereza, su firmeza por vivir la voluntad del Señor, por ser fiel a su misión, lo lleva a ese grado. Por eso es alentador. Dios siempre da la fortaleza en los momentos difíciles. Pero por otra parte podemos reflexionar en algunas características del rey Herodes. Primero, dice que le agradaba escucharlo. Sabía que su palabra transmitía verdad. Seguramente todos lo sabemos que Juan el Bautista, su predicación había tocado muchos corazones de personas que habían dejado su pecado. Por eso dice el Evangelio que a Herodes le agradaba escucharlo. Quizá también estaba llegando a tocar un tanto el corazón de Herodes. Sin embargo, cuando hay orgullo, cuando hay vanidad, vemos desenlaces como este. Yo siempre he pensado cómo algunos pecados traen como cadenita de pecados. Este hombre, dice el Evangelio, que vivía con la mujer de su hermano, es decir, con la cuñada. Vivía en adulterio y por eso Juan el Bautista le reclama. Seguramente Herodes tenía otros pecados. Y sabemos que era un hombre burlón, porque cuando le llevan a Jesús preso, Herodes se burla de él. Sabemos que era un hombre dado a los placeres, porque no tenía esa vivencia de la palabra de Dios tan fiel como otros muchos. Sin embargo, lo que más le llega a molestar es la insistencia de Herodes la insistencia de Juan el Bautista de que está viviendo en adulterio con esa mujer. Aquí el problema es el orgullo de Herodes. ¿Qué hubiera sucedido? No sabemos si Herodías no hubiera intervenido, porque aquí el orgullo de Herodes en aquella fiesta de su cumpleaños, cuando ve bailar a la hija de Herodías, aquella joven que se llamaba Salomé, le agrada tanto el baile que dice que le agradó tanto que le prometió: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a cumplir.
Y finalmente lo cumple con todo el dolor de su corazón. Sí, había escuchado, por eso debemos estar atentos, que no basta con escuchar o con admirar la palabra de Jesús, si no dejamos que toque nuestro corazón y no vencemos nuestra soberbia y nuestro orgullo. Este hombre, con tal de mantenerse en su orgullo, se mantiene en su promesa. No importa que tenga que matar al hombre que admira, no importa que tenga que cortarle la cabeza, se convierte entonces en un asesino. Entonces ya vimos cómo es adúltero, porque vive con la esposa de su hermano. Ya lo vimos que es soberbio y orgulloso, y estos pecados lo llevan a convertirse en asesino. Nosotros debemos de cuidar mucho nuestro proceder. Si no nos bajamos de nuestra soberbia, si no aprendemos a pedir perdón, si no aprendemos a reconocer nuestros pecados, difícilmente vamos a salir. El pecado nos envuelve en una espiral de pecado. Si aprendemos a renunciar a vivir como Herodes, de quitarnos soberbia, vivir con humildad como Juan el Bautista, entonces pues no vamos a vivir como verdaderos cristianos. Que vivamos como Juan el Bautista, fieles al Señor a pesar de las consecuencias. Herodes fue fiel a su promesa, no a las promesas de Dios. No se doblegó ante la palabra de Dios, se doblegó ante la mujer y ante su propia soberbia. Que nos quitemos, que extirpemos de nosotros todo principio de egoísmo y de vanidad y seamos más fieles al Señor, que quedemos bien con Cristo. No importa si a veces quedamos bien con los demás, con el mundo, con las falsas amistades, esas que nos llevan a quedarnos en la soberbia del pecado. Que Dios nos conceda el verdadero arrepentimiento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Feliz viernes.